Sean todos nuestros oyentes bienvenidos. Les habla David Bastidas, pastor y predicador de la Iglesia Cristiana Bíblica de Aquisgrán. Es posible que le llame la atención del título de nuestro tema y precisamente eso es lo que queremos hacer, llamar su atención. Ya que para muchas personas en el entorno cristiano, evangélico y católico se está conmemorando la tan popular e importante Semana Santa. Un tiempo designado por los hombres para recordar los hechos históricos reales de la persona más importante que ha marcado la historia de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Y con el tema de hoy, no se busca entrar en discordia si es o no correcto que se celebre la Semana Santa. Hay algunos grupos religiosos muy extremistas que se oponen abierta y tajantemente a estas y otras celebraciones, diciendo que no han sido ordenadas por Dios en su palabra. Nuestra postura es que consideramos que el simple hecho de la misma conmemoración, junto con el de la Navidad, por ejemplo, son un fuerte testimonio de la existencia real e irrefutable del Dios hecho hombre, que vino a nuestro mundo y partió nuestra línea de tiempo en dos, así como también son un testimonio de la veracidad del libro más importante y más atacado en toda la historia, la bendita palabra de Dios, la Biblia. Lo que sí buscamos es aprovechar todas estas celebraciones para corregir todo pensamiento desviado de la palabra que Dios nos ha dado y llevar a nuestros oyentes a un conocimiento más profundo y correcto de ella. Y precisamente, uno de los grandes errores en esta celebración es considerar que Jesús murió el viernes de esta semana. Por eso, por el gran amor que le tenemos a la verdad absoluta de la palabra de Dios, por el gran temor que tenemos ante Dios de enseñar correctamente su palabra, y por el respeto que se merecen todos los hombres de escuchar solo la verdad de Dios, queremos el día de hoy presentarles los argumentos objetivos de por qué el miércoles y no el viernes de esta Semana Santa debe ser considerado el día de la crucifixión. De acuerdo con las Escrituras, entre la muerte de Cristo y su resurrección habría un intervalo de 3 días y 3 noches. Y cuando se conmemora su muerte en un jueves o un viernes, para luego decir que resucitó exactamente el domingo en la mañana, los datos no coinciden. ¿Dónde están esos 3 días y 3 noches? En este punto muchos podrán decir, ¿y qué importancia tiene si fueron o no 3 días exactos? Lo importante es que resucitó. La Iglesia no está para celebrar fechas cronológicas exactas, sino hechos reales. Y en parte estamos de acuerdo, y digo en parte porque estamos de acuerdo en que lo más importante debe ser el punto central de la conmemoración, que Jesucristo realmente resucitó. La resurrección de Jesucristo es el evento histórico más importante de todo el cristianismo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, «Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es vuestra fe». Pero no obstante, si la Biblia asegura ser la verdad absoluta y perfecta de Dios, entonces, su principal profecía, asegurar que Jesucristo es el Dios hecho hombre que vino a nuestro mundo para darnos vida eterna, debe ser demostrada por su propia resurrección después de la muerte, o de lo contrario, toda la Biblia sería solo una falacia. Y es que si una religión, entre comillas, no puede traer a la vida a su mismo fundador, entonces tampoco le dará ninguna esperanza futura a los hombres que la siguen. Con todo respeto, yo pregunto, ¿dónde está Mahoma? ¿Dónde está Buda? ¿Dónde está Confucio o todos los fundadores de las religiones? Su propia religión ni siquiera los pudo traer a la vida a ellos mismos. Por el contrario, Jesucristo es el centro del cristianismo. Él, y solo Él, es el único que fue anunciado desde el inicio de la historia, desde la misma entrada del pecado al mundo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, y Él, y solo Él, es quien es profetizado por Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento por un periodo de más de 2000 años a través de muchos hombres de diferentes culturas, en diferentes continentes, con diferentes lenguas y en diferentes tiempos. Y solo Jesucristo es quien cumple perfectamente con más de 300 de esas profecías, desde su llegada al mundo y hasta su resurrección. Él, y solo Él, es el único líder que proclamó ser Dios y que lo demostró de forma efectiva a través de sus muchos milagros que demostraron su poder sobre la naturaleza, la enfermedad, el pecado y la muerte. En Juan capítulo 10, versículo 38, el Señor dice, «Si no me creéis a mí, creed entonces a las obras que hago, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Con todo respeto, una vez más pregunto, ¿dónde están los milagros de Mahoma, de Buda y de Confucio, que demuestran su poder absoluto sobre la muerte? ¿Entregaron ellos su vida y murieron para poder restablecer la relación de todos los hombres con el único Dios vivo y verdadero? La respuesta es un no absoluto. El único que dijo ser Dios y que lo demostró con sus obras fue Jesús de Nazaret. Y el único que prometió vencer, derrotar y acabar con el núcleo casual de todos nuestros males, el diablo, el pecado y la muerte, ha sido Jesucristo.
Por eso, si alguno realmente pretende derribar el cristianismo, lo único que tiene que hacer es demostrar con pruebas contundentes que Jesús realmente no resucitó. Permítame mostrarle por qué es tan importante que el suceso de la muerte y la resurrección de Jesucristo se cumplan al pie de la letra y con total precisión de forma cronológica. Para ello haremos una correcta exégesis, prestando mucha atención al aspecto histórico y cultural, a la gramática y al contexto de los pasajes bíblicos, para que usted evalúe y compare si lo que escuchará en verdad tiene sentido y coherencia con la verdad absoluta de la palabra de Dios. El mismo Señor dijo en Juan capítulo 8 versículos 31 y 32, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». ¿Realmente murió Jesucristo un día viernes? ¿Por qué no coinciden 3 días y 3 noches de viernes a domingo? Sin más preámbulos, le invito a que tome su Biblia y entremos en materia. Tomaremos como base para el estudio de hoy el texto de Mateo capítulo 12, versículo 40. Y para entender lo que Jesús dice aquí, vamos a atender al contexto del texto. Así que vamos a leerlo desde el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, «Maestro, deseamos ver de ti señal». La situación que vemos en este pasaje es bastante pesada. Verá, el Señor viene haciendo milagros que lo acreditaban como el verdadero enviado de Dios, tan anunciado y tan esperado por tantos años. Con sus milagros demostró todo su poder y autoridad sobre el pecado, sobre la muerte, sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Estas señales demostraban que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. De hecho, uno de los más destacados e importantes rabinos de su tiempo, Nicodemo, reconoció que, en efecto, Jesús debía venir de Dios para hacer todos estos milagros porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Lo puede leer en Juan capítulo 3. Pero el corazón de los líderes judíos de su tiempo, los escribas, fariseos y saduceos, estaba tan cerrado, endurecido y lleno de ira contra el Señor que no aceptaron ninguna de sus palabras y obras porque el Señor los había denunciado públicamente de ser falsos maestros, que habían depravado la ley de Dios poniendo cargas religiosas sobre el pueblo que ni ellos mismos cumplían. Este grupo de eruditos y dirigentes religiosos judíos se les veía como los supremos intérpretes y maestros de la ley de Moisés, y consideraban que nadie fuera de ellos podía estar capacitado para enseñarles la menor verdad en cuanto a la ley judía y la tradición. Pero aún por encima de su importante estigma social, el Señor los desenmascaró como hipócritas religiosos, ciegos guiadores de ciegos y sepulcros blanqueados por fuera porque por dentro estaban podridos. Por eso, el hecho de que ellos se dirigieran a Jesús como maestro solamente era algo sarcástico e hipócrita, pues ellos ya consideraban que Jesús era un hereje y blasfemo por hacerse igual a Dios. Y al igual que lo hicieron antes, su intención aquí solamente es la de buscar presentarlo ante los hombres como un falso maestro. Precisamente en los versículos anteriores, versículos 22 al 37, el Señor había demostrado su poder sobre lo sobrenatural. Él había sanado a un endemoniado, ciego y mudo. Y la respuesta de estos fariseos religiosos fue que el Señor sacaba a los demonios en nombre de Beelzebú. Estos hombres cometieron el peor de todos los pecados, la blasfemia contra el Espíritu, lo cual es haberle asignado al diablo las obras del Espíritu Santo. La contraparte de nuestro Señor es fuerte contra estos fariseos y los pone bajo el juicio de Dios. Lo puede ver en los versículos 32 al 37. En este contexto es que entra el versículo 38. Algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron, «Maestro, deseamos de ti ver señal o milagro». Y eso explica las fuertes palabras del Señor, versículo 39. Él respondió y les dijo, «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada. Descarados hipócritas, generación de víboras. Después de todos los milagros que he hecho, siguen sin creer, y por lo tanto no les daré más señales. Solo les queda la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Por qué razón es tan importante que se cumplan los 3 días y las 3 noches de forma precisa y exacta? Los incrédulos fariseos que se negaban a reconocer a Jesús como el Mesías, le exigieron una prueba sobrenatural de ser ese prometido enviado de Dios, y el Señor solo le dejó una. Y preste mucha atención, por favor. Esta señal no consistía en el hecho de su resurrección, sino en la duración del tiempo que él habría de permanecer en el sepulcro antes de ser resucitado. Verá, la sola resurrección ya es de por sí uno de los mayores milagros del Señor, y él dio pruebas de tener ese poder o autoridad al resucitar a la hija de Jairo.
Marcos 5, 21 al 43, al hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, del 11 al 17, y a su gran amigo Lázaro en Juan capítulo 11, versículos 1 al 45. Estos fariseos habían sido testigos de eso, y no les fue suficiente, porque su fin era desacreditar al Señor ante el pueblo, y por eso le piden que haga otro milagro que supere a los milagros que ya conocían de los profetas en el Antiguo Testamento. Vea por favor otro texto importante. Mire lo que sucedió en Juan capítulo 2, versículos 18 al 21. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Como siempre, ellos no entendieron a qué se refería Jesús. Versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pero el apóstol Juan nos explica que el Señor estaba hablando del templo de su cuerpo, versículo 21. Y lo importante aquí es que Él mismo lo levantaría. Así que, dicho en términos modernos, el Señor les dobla la apuesta y les pone un reto aún mayor del que esperan, que solo puede ser un acto de Dios. Morir, permanecer 3 días y 3 noches en el sepulcro y resucitarse a sí mismo después de este tiempo. Y aún encima le asigna ese milagro al cumplimiento fiel de una profecía dada por Dios hace muchos años atrás y que solo se cumpliría con el Mesías. El punto es el siguiente. En Juan capítulo 11, versículo 25, cuando el Señor resucitó a Lázaro, declaró de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, si Él, que es el agente que trae la vida a los muertos, está muerto, ¿quién entonces podría traerle a la vida? ¿Quién podría igualar o aún superar ese milagro? ¿Alguno de sus discípulos lo haría? Por supuesto que no. Esto tiene que ser un acto divino. Con esta promesa de permanecer exactamente 3 días y 3 noches en el sepulcro, el Señor Jesucristo no solo basó su autoridad como nuestro supremo Salvador, sino su deidad. El resucitador se resucitaría a sí mismo. Por eso el cumplimiento fiel de este milagro es tan importante. Si Él realmente estuvo este tiempo exacto en la tumba, entonces es el Dios Salvador y tenemos que rendirnos solamente ante Él. Pero si Él no cumplió esta señal al pie de la letra, entonces debe ser rechazado por falso y mentiroso. Es casi universalmente aceptado que Jesucristo fue crucificado un viernes y que resucitó de entre los muertos el domingo, a la salida del sol. Pero eso no es para nada coherente. De ser así, y haciendo la cuenta regresiva, del domingo en la mañana al sábado en la mañana hay un día. Y del sábado en la mañana al viernes en la mañana hay 2 días. Nos hace falta un día más, lo cual apuntaría al jueves en la mañana como el día de su muerte. Pero ya vamos a ver que eso no es lo que dice la Escritura. Y si hiciéramos la cuenta a partir del viernes, igualmente de viernes en la mañana a domingo en la mañana, solo hay 2 días. Nos falta un día más, lo cual apuntaría al lunes en la mañana como día de resurrección y no al domingo. Cosa que tampoco coincide con las Escrituras. Cualquier niño de segundo año escolar sin ningún problema haría este cálculo. Y es que, por cierto, son ellos los que más nos preguntan por qué se dice que hay 3 días y 3 noches de viernes a domingo. Y todos los líderes que promueven la tradición del Viernes Santo afirman que, en la lengua griega, en la que el Nuevo Testamento fue escrito, la expresión 3 días y 3 noches indica solo 3 periodos de tiempo, ya sean del día o de la noche, y que por eso no son 3 días literales, sino 3 periodos en los que se tocan parte de esos 3 días y 3 noches. Pero tal afirmación es solo una salida fácil y sin ningún fundamento, que solamente busca mantener una tradición a la fuerza, porque ni siquiera bajo ese falso concepto se cumple lo que ellos dicen. De viernes en la tarde a domingo en la mañana puede haber 3 tiempos del día, pero no de la noche. Solo hay 2 noches y queda faltando una. Eso es lo que pasa cuando se anteponen las tradiciones sobre las Escrituras y se las acepta sin estudiar las Escrituras. Y como la verdad bíblica solo se confirma con ella misma, vamos a ver entonces si es verdad este argumento simplista a través de lo que nos dicen otros pasajes. Uno de los más importantes aspectos del correcto estudio de las Escrituras está en prestar mucha atención a la repetición de las palabras. En el lenguaje antiguo en el que la Biblia fue escrito, la reiteración constante de una palabra o frase se hacía para marcar su importancia. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Marcos 8:31.
y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Lucas 9:22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Mateo 27, versículo 63. Esto es lo que los principales sacerdotes y fariseos le dijeron a Pilato al enterarse de que Jesús ya no estaba en la tumba. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Marcos capítulo 9, versículo 31. Enseñando a sus discípulos les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Personas diferentes que con sus propias palabras enfatizan y afirman lo mismo. 3 días y 3 noches. Resucitar al tercer día. Resucitar después de 3 días. ¿Se refería el Señor solamente a 3 periodos de tiempo? Bueno, pues en primer lugar, mire lo que dice en Juan capítulo 11, versículos 9 al 10. Jesús sabía cuánto tiempo había en un día y en una noche. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Todos estos pasajes del Nuevo Testamento emplean la palabra griega imera, que en efecto se traduce como tiempo, periodo de tiempo, pero mayormente se usa como un día y un día entero. Si hay dudas con el griego de los evangelios, ¿por qué no pasamos entonces a corroborar con el original en hebreo? Ya que todos estos pasajes del Nuevo Testamento hacen referencia a la profecía de Jonás, veamos lo que el texto nos dice. Jonás capítulo 1, versículo 17. Entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás, y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. En su original hebreo dice, Eshloshla Yamin, 3 días, Us Eshloshla Lelot, y 3 noches. El texto original no habla de 3 periodos de tiempo, habla de 3 días completos de 12 horas cada uno y de 3 noches completas de 12 horas cada una. Es decir, un periodo de 72 horas en total. ¿Cree usted que esta es una interpretación forzada? Bueno, pues sigamos con el hebreo y veamos cómo es que la Biblia define la expresión al tercer día. En Génesis capítulo 1 leemos, versículos 4 al 5. Separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, el periodo de oscuridad, y la mañana, el periodo de luz, un día, el día primero. Versículo 8. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. En todos ellos se usa la misma palabra, yamin. 3 periodos de oscuridad llamados noche, 3 noches, y 3 periodos de luz llamados día, 3 días. Y atención, por favor, el mismo creador del universo nos afirma en Juan 11:9 que cada periodo comprendía 12 horas, lo cual hace un total de 24 horas por día. Ahí tiene el argumento, contundente e irrefutable. Jonás estuvo sepultado dentro del vientre de un gran pez durante 72 horas, después de las cuales fue vomitado o resucitado para venir a ser el profeta que traería el mensaje de salvación a los habitantes de Nínive. Y de la misma manera, Jesús permaneció en el sepulcro 72 horas para luego ser vomitado o resucitado para ser el Salvador del mundo. Esta fue la única prueba sobrenatural dada por Jesús para confirmar ser el Mesías. Por ningún proceso de aritmética podemos sumar menos que un total de 72 horas. Si Jesús permaneció en el sepulcro solamente desde el viernes a la puesta del sol hasta el domingo por la mañana, como la tradición lo afirma, nos topamos con 2 terribles problemas. En primer lugar, que los textos bíblicos no son exactos, con lo cual deben entonces ser rechazados y eliminados de la Biblia. Y segundo, que esta es la única prueba sobrenatural que Él prometió para demostrar su deidad. Por lo tanto, si Jesús no cumplió con lo que dijo, entonces tenemos que rechazarlo no solamente como Mesías, sino como Dios. En la tradición, solamente hay 36 horas, y Él dijo que resucitaría al tercer día o después de 3 días. Así que tienen que ser 72 horas y hasta unos minutos más, pero no puede ser un segundo menos de esas 72 horas. Y tampoco sobrepasar un día más a esas 72 horas, ya que entonces sería el cuarto día. ¿Es posible calcular el día y la hora exacta de la muerte y sepultura del Señor? Por supuesto que sí.
Y todo lo tenemos en los mismos registros bíblicos que de ninguna manera se contradicen, sino que por el contrario se complementan. Y para eso veremos muchos pasajes. Por eso, ahora le invito amablemente a que vaya conmigo en la siguiente explicación que le demostrará con la Biblia que el día de crucifixión no fue viernes, sino miércoles. Esta información es bastante técnica, así que me esforzaré por ser lo más claro posible para usted. Le pido que por favor tome nota de los versículos y que los estudie por usted mismo o usted misma en su casa con su propia Biblia en mano. Para comenzar, es muy importante entender que todo este asunto gira en torno a la cultura judía y la forma en que los hebreos cuentan el tiempo es muy diferente de la nuestra. En primer lugar, veamos la forma como se sincroniza nuestro horario con el horario hebreo. Nuestro día inicia a partir de las 0 horas y va hasta las 24 horas. En el horario hebreo, un día equivale a la tarde y la mañana, de acuerdo con lo que leímos en Génesis capítulo 1. Para ellos el día inicia con la tarde, que comienza a nuestras 18 horas o 6 horas pasado meridiano hasta nuestras 6 horas de la mañana. Estas son las primeras 12 horas. E inmediatamente comienzan las 12 horas de la mañana, que inician con nuestras 6 horas hasta nuestras 18 horas. Esas son las segundas 12 horas. En segundo lugar, el calendario judío no es el mismo que llevamos nosotros, que nos regimos por el calendario gregoriano, actualmente usado de manera oficial en casi todo el mundo, establecido por el Papa Gregorio XIII en 1582 para sustituir el calendario juliano, establecido por el emperador Julio César en el año 46 a.C. A la nación de Israel Dios le estableció un calendario diferente, el calendario lunisolar. Se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol para establecer los años, así como en el ciclo de la Luna alrededor de la Tierra para establecer los meses. Lo puede ver en Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19. El mes hebreo inicia con la primera luna nueva. A partir de ahí habrán 29 o 30 días antes de que la próxima luna nueva sea avistada de nuevo. Estos dos aspectos son de vital importancia para interpretar correctamente las Escrituras. Ahora bien, como muchos lo saben, para esta semana en la que el Señor Jesús entrega su vida, el pueblo judío estaba celebrando la Pascua, la primera fiesta establecida por el Señor en Éxodo capítulo 12, que conmemora el día en que Israel salió de su esclavitud en Egipto. Esta fiesta es la primera del calendario hebreo y se realiza el día 14 del primer mes, el mes de Nisán o mes de Abib. De acuerdo con Éxodo capítulo 12, versículo 3, con la aparición de la luna nueva se contaban los primeros 10 días. En este 10º día comenzaban los preparativos para la Pascua. El padre de familia escogía un cordero y también el sumo sacerdote. El sumo sacerdote salía de la ciudad de Jerusalén para ir a los campos de ovejas en Belén, donde se crían los corderos aptos para el sacrificio en el templo. El sacerdote escogía uno, lo llevaba a la ciudad, lo resguardaba y durante 4 días era rigurosamente examinado por los sacerdotes de que éste no tuviera defecto alguno. Ese día fue el día en que nuestro Señor entró triunfante a Jerusalén y así como lo hacían con el Cordero de Pascua, Jesús, el Cordero de Dios, fue estrictamente evaluado por los líderes judíos de su tiempo. El día 14 es el día cuando los corderos pascuales eran sacrificados y consumidos cada año en medio de las 2 tardes. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Luego, el día siguiente, después de la Pascua, Dios lo estableció como convocatoria santa. Lo vemos en Números 28, versículos 16 y 17. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua del Eterno, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Atender a este aspecto es muy importante porque precisamente es uno de los factores que muchos desconocen al tener en cuenta el día en que Jesús fue crucificado. Preste mucha atención, por favor. A este día 15 también se le llama Shabbat, porque es día de reposo. Es un día festivo aparte del Shabbat semanal. Y al igual que el día de reposo, estaba prohibido ejercer cualquier trabajo u oficio en ese día. Este es uno de los 7 días santos anuales. Durante todo el año los israelitas tienen 7 de estos días festivos, uno por cada fiesta del Señor. Cada uno tiene una fecha fija dentro del calendario sagrado y estos pueden caer en diferentes días de la semana. Por eso es llamado como Gran Shabbat. Así se diferencia del Shabbat semanal, que era el día de reposo que todos los judíos guardaban. Aquí es donde falla la gran mayoría al asumir que este día 15 era el mismo Shabbat semanal antes del domingo, y por eso las cuentas no les dan. Pero como para muchos su tradición es más importante, prefieren dejar de lado las escrituras o peor aún, prefieren distorsionarlas.
Analicemos a fondo con los registros bíblicos lo más importante que sucedió en estos días, iniciando desde el día 13. Nos encontramos en martes, y este es el día cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos a buscar el lugar para celebrar la cena con ellos, y la toma en la tarde de ese día, cuando inicia el día 14. Mateo capítulo 26, 17, Marcos 14, 12 y Lucas 22, 7. Aquí hay que tener en cuenta que no es lo mismo la cena de Pascua que el sacrificio de Pascua. Son dos cenas diferentes del mismo día. Ya lo veremos enseguida. Luego de la cena, el Señor sale con sus discípulos a orar en el Monte de los Olivos y el Señor le dice a Pedro que le negará 3 veces. Mateo 26, versículo 30 y Marcos capítulo 14, 26. Tengan en cuenta, por favor, que solamente le estoy dando algunos de los versículos. Usted debe encargarse de buscar las otras citas correspondientes a los evangelios sinópticos. Allí en el huerto, el Señor es traicionado y entregado por Judas y es arrestado por los enviados de parte de los ancianos. Mateo 26, 47 y Marcos 14, 43. Su primer juicio fue en la casa de Caifás, ante Anás y la asamblea de los líderes religiosos llamada Sanedrín, posiblemente a eso de la 1 de la madrugada. Juan capítulo 18, versículos 19 al 24 y Mateo 26, 57. El segundo intento de incriminarlo fue cerca de las 2 o 3 de la madrugada. Mateo 26, 57 y Marcos 14, 53. En ese momento es la tercera vigilia, el cambio del tercer turno a las 3 de la mañana, cuando Pedro niega al Señor por tercera vez y huye llorando. El resultado del juicio es un unánime veredicto de muerte, pero el veredicto debía ser afirmado durante las horas del día para ser legal. Por eso, a la salida del sol, es llevado ante Pilato, el gobernador romano. Marcos 15:1 y Juan 18:23. Luego el Señor es enviado a Herodes. Lucas 23, versículo 7. Y nuevamente es llevado de regreso a Pilato. Lucas capítulo 23, versículos 11 y 12. Quien finalmente, viendo que no había nada malo por lo cual se debiera acusar a Jesús, proclama exactamente las mismas palabras que el sumo sacerdote en ese mismo instante debía proclamar en lo alto del templo cuando terminaba su inspección de 4 días sobre el Cordero de la Pascua. No halló falta alguna en él. Sin embargo, no se podía deshacer de los judíos, y en un esfuerzo final tratando de liberar a Jesús, Pilato hizo flagelarlo severamente con la idea de que tal vez con eso quedarían satisfechos los judíos. Pero sabemos que tristemente no fue así. Luego de la terrible flagelación, el Señor fue presentado ante el pueblo, pero ellos escogieron la vida de Barrabás a cambio de la de Jesús, y entonces es sentenciado a morir. Lucas 23, 25. Nos dice Marcos 15, 25 que a la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana para nosotros, comienza la cruel crucifixión. A la hora sexta, esto es las 12 meridiano, el día se cubre de tinieblas hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Mateo 27, 45 y Juan 19, 14 al 15. El perfecto Hijo de Dios estaba dando su vida y Dios estaba apagando esa luz que había sido enviada a los hombres. Finalmente, a esa hora novena, el Señor clama a gran voz 3 frases importantes. Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Clama también tetelestai, consumado es, frase que el sumo sacerdote también decía al sacrificar al cordero pascual en el templo. Ambos dijeron lo mismo a la misma hora. La deuda está cancelada. Juan 19:30. Y también clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces expiró. Tiembla la tierra, las rocas se parten, los sepulcros se abren y el velo del templo se rasga de arriba abajo. La entrada al lugar santísimo estaba ahora abierta para todos. Marcos 15, 33 al 39 y Lucas 23, 44 al 49. Todo esto sucede el miércoles entre las 2 tardes del día 14, que es visto como el día de la preparación, porque se hacían todos los preparativos para el sacrificio de Pascua, y ese es el afán que tienen. Están a solo 3 horas de comenzar ese evento. Los corderos ya habían sido sacrificados y metidos al horno antes de que se pusiera el sol, pues con la puesta del sol, las 6 de la tarde para nosotros, se daba inicio al día siguiente que era Gran Shabbat. Era el sábado solemne de la fiesta de los panes sin levadura. Juan 19, 14 y 31 lo dice. Era la preparación de la Pascua, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad.
Esto era lo que se hacía cada año como ensayo o anuncio de la llegada del Mesías. A lo largo de toda la historia judía, todos esos corderos que eran sacrificados solo tipificaban al Mesías, y ahora Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es ofrecido por Dios en sacrificio el mismo día en el que los corderos de la Pascua eran inmolados. El apóstol Pablo nos dice que Jesús murió el día de Pascua, y eso es el día 14 del primer mes. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Esa misma noche, al entrar el día 15, iniciaba Matzot, la fiesta de los panes sin levadura, fiesta que dura 7 días. Ese día, cuando se ponía el sol, se daba inicio al día 15 y se comía el cordero con hierbas amargas y panes sin levadura. De acuerdo con las leyes establecidas para los judíos, todos los cadáveres tenían que ser sepultados antes de comenzar un sábado o alguna de las otras fiestas solemnes. A eso se debe la prisa que tienen. El día 15 va a comenzar y por eso José de Arimatea se apresuró a ir ante Pilato para reclamar el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Él, junto con Nicodemo, toman el cuerpo del Señor, lo ungen con mirra y aceites, lo envuelven en una sábana nueva y lo ponen en un sepulcro nuevo, cerca de donde fue crucificado, antes de que ese día terminara, antes de la puesta del sol del día de preparación, el día 14, el día miércoles. Mateo 27:57, Marcos 15:42, Lucas 23:52 y Juan 19:38. A partir de aquí es que se cuentan las tardes y las mañanas para su resurrección. Cerca de las 18 horas del día miércoles, cuando dará inicio al gran Shabbat. Según Marcos 16:1, después de este día, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Tuvieron que hacerlo este día, el día 16, el viernes. No pudieron comprar y preparar las especias el día anterior porque era el Shabbat anual. Y ahora, luego de preparar las especias, tampoco pudieron ir al día siguiente a la tumba porque era el Shabbat semanal. Lucas 23:56 nos dice que las mujeres tuvieron que descansar o guardar el día de reposo, el sábado, conforme al mandamiento. Y entonces llega el domingo. Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 20:1 nos dicen que las mujeres vinieron al sepulcro muy temprano ese primer día de la semana, el domingo. Llegaron al alba cuando el sol comenzaba a rayar y no encontraron el cuerpo del Señor. La gran mayoría de la gente asume que la resurrección tuvo lugar el domingo por la mañana a la salida del sol. Sin embargo, los evangelios no dicen eso. Lo que dice es que cuando las mujeres llegaron, la tumba ya estaba abierta para ellas. Hay quienes se apoyan en Marcos capítulo 16, versículo 9, para asegurar que la resurrección ocurrió la mañana del domingo. Sin embargo, al leer con atención, vemos que el texto afirma que ya había resucitado. Y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena. Si se fija bien en el texto, lo que Jesús hizo muy temprano el primer día no fue resucitar, sino aparecerse a María Magdalena. Algunas traducciones han suprimido las comas para decir que Jesús resucitó al alba del primer día, con lo cual se estaría incorporando una noche más, la noche con la que inicia el primer día. Y entonces tendríamos 3 días y 4 noches. Recuerde que el Señor dijo que resucitaría al tercer día o después de 3 días. Así que tienen que ser las 72 horas y hasta unos minutos más, pero no puede ser un segundo menos y tampoco puede sobrepasar una jornada más. Por eso, siempre es conveniente también revisar otras traducciones de la Biblia y prestar atención que dichas traducciones no contradigan otros pasajes bíblicos. Cuando llegó la alborada aquel domingo, Jesús no estaba allí porque ya había resucitado. Esto es lo que el ángel le dijo a las mujeres. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, tiempo pasado. Mateo 28, del 5 al 6, Marcos 16, 6, Lucas 24, 6 y Juan 20, del 1 al 2. ¿En qué momento resucitó el Señor? Bueno, contemos entonces las 3 noches y los 3 días. Él fue sepultado el día 14, justo antes de la puesta del sol, es decir, justo antes de que comenzara el día 15. Su cuerpo entonces estuvo en la tumba las noches del miércoles, el jueves y el viernes, 3 noches. Y durante las horas diurnas de el jueves, el viernes y el sábado, 3 días.
La resurrección de Jesús no pudo suceder a la salida del sol del día domingo, porque entonces habría sumado una noche más, la noche con la que inicia el día primero, el domingo. Así que preste atención a esto, por favor. De acuerdo a nuestro horario, no fue una resurrección dominical, sino sabática, al iniciar las 18 horas. Pero de acuerdo con el horario hebreo, fue una resurrección dominical, justo al inicio del primer día de la semana, el día de Omer Reshit, el día de las primicias. De acuerdo con Levítico 23:11, el día siguiente al día de reposo es día de los primeros frutos, cuando la nación de Israel debían de ofrecer a Dios lo mejor de la cosecha de la primera cebada, como señal de que el pueblo confía solo en Dios y en sus provisiones. Y así como Jesucristo lo prometió, sabemos que todo verdadero creyente será resucitado para Él, porque Él ha resucitado primero para demostrarlo y para ser quien nos resucite. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículos 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que el texto de Marcos 16:9 no refuta ni contradice las Escrituras. Las mujeres fueron a la tumba al amanecer del primer día. Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 20:7. Y cuando llegaron, el Señor ya no estaba porque ya había resucitado. Su muerte y su sepultura fueron tal y como Él lo dijo. El apóstol Pablo también nos dice en 1 Corintios 15, versículos 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Puede verlo? No es conforme a la tradición de los hombres en oposición a las Escrituras. De esta manera se cumple fielmente la palabra de Dios, no solo con la única señal que había ofrecido a los hombres, la de permanecer 3 días y 3 noches en la tumba, sino también con todas las celebraciones judías que apuntaban solamente a Él. La entrada del Cordero a Jerusalén, los 4 días de inspección, la declaración pública de su perfección, su sacrificio para el perdón de los pecados, su sepultura durante 3 días y 3 noches, su fiel resurrección de entre los muertos y su presentación como nuestras primicias de resurrección. ¡Aleluya! Y permítame darle un dato más para cerrar. Una de las más importantes profecías que está en Daniel capítulo 9 versículo 27. Es la profecía sobre las 70 semanas, y ahí nos dice que Cristo fue muerto precisamente después de 3 años y medio de ministerio, y atención, y a la mitad de la semana hará el sacrificio y la ofrenda. Como ve, Jesús literalmente murió a la mitad de la semana y con su muerte terminaron todos los sacrificios. Dios ya no requiere más de sacrificios porque finalmente había sido ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis estimados oyentes, eso es cumplimiento preciso y perfecto de las profecías. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Así vemos como la Biblia es la verdad absoluta de Dios. No se contradice, no miente y Jesús no se equivoca. Él es el Verbo de Dios y como Dios no falla, es infalible e inmutable. Sus profecías son perfectas hasta en el más mínimo detalle y por eso se puede confiar en ella. La misma palabra de Dios nos manda en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 a examinarlo todo para encontrar la verdad y con ella ser libres de la esclavitud del engaño religioso. El mismo Señor Jesucristo nos advierte en Marcos 7:13 que no debemos invalidar su palabra con nuestras tradiciones. Por eso le pregunto ahora, después de esta explicación, ¿qué va a conmemorar el Viernes Santo? ¿Le parece mejor pasar por alto las evidencias de las Escrituras para aferrarse a una tradición que adultera los textos bíblicos? ¿Sabe una cosa? Los impíos incrédulos de hoy siguen llevando ese aborrecible legado del fariseísmo y después de tener ante sus ojos la creación misma, las pruebas irrefutables de la historia, la arqueología, la literatura, el calendario, la misma ciencia y el cumplimiento profético que dan veracidad de las Escrituras, y aún teniendo ante ellos las pruebas irrefutables de la resurrección de Jesucristo, siguen pidiendo milagros de parte de Dios para creer en Él. Generación malvada y adúltera. La señal ya fue dada y cumplida,
Y ahora, luego de que Dios ha juzgado el pecado sobre su amado Hijo Jesucristo en la cruz, su justicia ha quedado satisfecha y por eso Dios lo ha levantado de entre los muertos y lo ha establecido como Rey sobre todo lo creado. Ahora, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y que crean en el Evangelio, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Hechos 17:30-31, Filipenses 2, del 10 al 11 y Marcos 1:15. Estimado oyente, hoy y cualquier día puede ser de bendición para usted, si luego de entender la verdad de su palabra, le entrega al Señor las primicias de su vida para recibir el perdón de sus pecados y la salvación eterna. Primero, arrepiéntase de forma concreta de sus pecados delante de Dios, reconociendo que es culpable por su naturaleza pecaminosa y dele la espalda o abandone sus pecados presentes. Y en segundo lugar, crea, aprópiese, reciba o aférrese de esa justicia que le cayó encima al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por sus injusticias. En lo secreto de su habitación, clame a Dios por su perdón y salvación. Él promete en Juan capítulo 6, versículo 37, que todo el que acuda a Él, de ningún modo lo echará fuera. Solamente Él puede transformar su vida y darle vida eterna. Es mi deseo que usted sea transformado por Dios para que en esta Semana Santa y en todos los demás días, usted tenga una actitud diferente hacia Jesucristo y su bendita palabra. Así es como queda demostrada la deidad de Jesucristo y su resurrección. La salvación eterna de su alma dependerá de cómo usted acepte esta verdad. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Aún estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Que el Señor les bendiga.